El 11 de marzo de 1944, los vecinos de la vivienda situada en el número 21 de la calle Les Sours de París llamaron a la policía después de sufrir durante varias horas un olor nauseabundo, acompañado de una negra y espesa humareda que despedía la chimenea de la vivienda. La policía llamó a la vivienda que se encontraba sola, ante el peligro de que adentro se estuviera suscitando un incendio. Entraron y después de comprobar que no había nadie en la planta que daba a la calle y los pisos superiores, accedieron al sótano. Localizaron la sala de horrores, con un horno crematorio, una caldera de carbón con partes de cuerpos desmembrados, un cadáver sobre una mesa de operaciones, material quirúrgico y una jaula con grilletes. La policía y los bomberos no salían de su asombro. Se interrogó a los vecinos para ver quién vivía allí. Era la vivienda y el consultorio del médico Marcel Petiot. Cuando Marcel llegó a su casa, fue detenido e interrogado. El médico, sin perder la compostura, dijo que todo aquello tenía una explicación. Él era el miembro de la resistencia francesa y debido a sus conocimientos de anatomía, se encargaba de hacer desaparecer los cuerpos de los colaboradores de los alemanes y los miembros de la Gestapo, que la resistencia había ajusticiado. Los policías franceses, ante aquella muestra de patriotismo, en lugar de detenerlo, lo dejaron libre. Marcel Petiot desapareció. La policía volvió a investigar la casa y algunas cosas ya no cuadraban. Encontraron documentos de los muertos y casualmente todos eran judíos. Marcel André Henri Félix Petiot nació el 17 de enero de 1897 en Auxerre, al sur de París, y ya desde su infancia desarrolló comportamientos sexuales impropios de su edad, propuestas de relaciones íntimas a otros compañeros de clase con apenas 10 años o intercambios de fotografías lascivas. Además de este precoz despertar sexual, Marcel se entretenía con la tortura y asesinato de animales pequeños. Un psiquiatra lo diagnosticó como enfermo mental el 26 de marzo de 1914 y fue expulsado de la escuela varias veces. Completó su educación en un instituto especial de París en julio de 1915. Durante la Primera Guerra Mundial, Petiot se alistó como voluntario en el ejército francés y entró en servicio en enero de 1916. En la segunda batalla de Anzio resultó herido y comenzó a mostrar más síntomas de colapso mental. Fue enviado a varias casas de descanso, donde lo arrestaron por robar mantas del ejército, morfina y otras provisiones militares, así como billeteras, fotografías y cartas. Fue encarcelado en Orleans, en un hospital psiquiátrico de Fayou-les-Aubrais. Volvió a ser diagnosticado con varias enfermedades mentales, a pesar de lo cual fue reincorporado al campo de batalla en 1918. En septiembre de 1920 y después de protagonizar varios brotes psicóticos con tendencias suicidas, el ejército le retiró el uniforme y le concedió una invalidez por discapacidad del 100%. Pero para ese entonces Marcel estudiaba medicina, gracias a un programa para veteranos de guerra. Un año después se licenció en medicina
por la Facultad de París y empezó a ejercer en Villeneuve-sur-Yonne. Se ganó una reputación por sus prácticas médicas dudosas, tales como el suministro de narcóticos, prácticas de abortos ilegales y robo. Por ejemplo, dinero de tesoros del pueblo, el bombo de una banda local y una gran cruz de piedra a la que se consideraba una abominación. En 1926 fue elegido alcalde, aunque suspendido de su cargo por fraude y malversión de fondos. Incluso lo acusaron de asesinar a la hija de un paciente, Louise Delavieux, con la que mantenía una relación sentimental y que desapareció en extrañas circunstancias. Delavieux desapareció en mayo y con posterioridad varios vecinos afirmaron haber visto a Petiot cargar un cuerpo en su auto. La policía investigó, pero finalmente desestimó el caso, afirmando que la mujer había huido de su casa. En junio de 1927 contrajo matrimonio con Georgette Lavitz, la hija de 23 años de un adinerado hacendado. Tuvieron un hijo y durante los siguientes 6 años hizo malabares para sortear las acciones de la justicia. Desde su llegada a la ciudad, su fama de ladrón se fue incrementando hasta acusarlo de robar energía eléctrica. Con esta reputación, Marcel y su familia decidieron mudarse a París y abrir un consultorio. Petiot atrajo pacientes mediante credenciales falsas y construyó una sólida reputación por sus prácticas en el 600 de la Rue de Contamine. No obstante, continuaron los rumores de abortos ilegales y recetas excesivas de medicamentos activos. En 1936 fue designado Médecin d'études civiles, con autoridad para redactar certificados de defunción. Ese mismo año fue internado brevemente por cleptomanía, pero fue dado de alta al año siguiente. Continuó con sus prácticas de evasión de impuestos. Tras la victoria alemana sobre Francia en 1940, se reclutaba a los ciudadanos franceses para realizar trabajos forzados en Alemania. Petiot les proporcionaba certificados médicos de incapacidad falsos y además trataba las enfermedades de los trabajadores que habían regresado. En julio de 1942 fue condenado por prescripción excesiva de narcóticos, aunque los 2 adictos que habían testificado en su contra desaparecieron. Fue multado con 2.400 francos. Durante los años que los nazis ocuparon el territorio francés, empezó a circular un rumor en París de que un médico ayudaba a los judíos a huir de Francia con destino a Latinoamérica. Se trataba del doctor Eugène, seudónimo utilizado por Marcel Petiot para evitar que lo reconociesen. Jefe de la resistencia que proporcionaba documentación falsa para que judíos, residentes o criminales viajasen a Argentina a cambio de 25.000 francos por persona, unos 3.800 euros. 3 cómplices: Raoul Fournier, Edmond Pintard y René Gustave Nesodden conducían a las víctimas al doctor Eugène. Familias enteras, peleteros de renombre, judíos adinerados, toxicómanos, luchadores de resistencia y criminales comunes. Nadie se resistió y aquello supuso su condena a muerte. Todos arribaban a su despacho con maletas hechas para el viaje que nunca llegó. Una vez que tenía a las víctimas bajo su control, Petiot les decía que el gobierno argentino solicitaba que todos aquellos que entraran a ese país debían ser inoculados contra enfermedades, y bajo esta excusa les inyectaba cianuro. Después de inyectarles cianuro, los encerraba en una sala, esperaba a que muriesen y una vez muertos robaba todas sus pertenencias y lanzaba sus cuerpos al río Sena. En cuanto empezó a acumular demasiados cadáveres, decidió optar por sumergirlos en cal viva e incinerarlos. Petiot compró una casa en el 21 Rue de Sur. Adquirió la propiedad a la misma semana en la que Henry Love
regresó a París con dinero y permiso del Abwehr para reclutar nuevos miembros para la Gestapo francesa. Petiot ordenó trabajos de importancia en la casa, con la finalidad de elevar los muros de la misma e impedir la vista desde el exterior, a la vez que la adaptaron como consultorio médico. Posteriormente, durante las pesquisas policiales, se descubrieron que había equipado el sótano con una cámara de gas con mirilla para espiar la muerte de sus víctimas y con un pozo lleno de cal viva. Despertó las sospechas de la Gestapo y la consecuente investigación por presunta vinculación con la resistencia. Las pesquisas dieron sus frutos y localizaron a los secuaces, a los que detuvieron e interrogaron bajo tortura. Confesaron que el doctor Eugène era Marcel Petiot. Nesodden fue liberado, pero los otros pasaron 8 meses en prisión, sospechosos de ayudar a escapar a los judíos. Incluso bajo tortura no identificaron a ningún otro miembro de la resistencia, ya que no conocían a ninguno. La Gestapo los liberó en enero de 1944. Marcel Petiot fue detenido durante los siguientes 8 meses. El médico fue torturado e interrogado en la cárcel de Fresnes, sin que éste delatase a nadie de su supuesto grupo. Nunca lograron sacarle un solo nombre porque todo era mentira. Pero esto los nazis no se lo podían imaginar. Finalmente fue liberado sin pruebas de su supuesto vínculo con la resistencia. Tras lograr ser liberado, se refugió en Yonne. Una vez en la calle, Marcel decidió deshacerse de todas las pruebas de sus actividades criminales. En el sótano de su consultorio encendió el horno crematorio, introdujo algunas partes de los cadáveres y se marchó dejando que la chimenea desprendiese una humareda negra y maloliente. Durante varias horas de aquel 11 de marzo de 1944, los vecinos se quejaron de la extraña fumata y llamaron a la policía. Marcel había engañado a la policía. Nada que ver con la resistencia, era un despiadado asesino en serie. Cuando a los 7 meses lo detuvieron y ya con la Francia liberada, contó toda la verdad. Se hacía pasar por miembro de la resistencia que se encargaba de sacar a los judíos de Francia y llevarlos a Argentina, por la módica cifra de 25.000 francos por persona. Llegaban al amparo de la noche con sus pertenencias y ya nunca salían de allí. Tampoco nadie les echaba en falta, porque sus conocidos pensaban que habían cruzado el Atlántico. Su juicio comenzó en el Tribunal de Sena el 15 de marzo de 1945. Ahí se descubrió la verdadera faceta del doctor. No era un luchador clandestino por la libertad, sino un criminal totalmente degenerado. Se le acusaba de 27 asesinatos. Aunque habían restos de muchos más cuerpos, solo se pudieron identificar 27, 72 maletas, 655 objetos. Fue aquí cuando descubrieron que las víctimas eran mayoritariamente judías y no alemanas. Su hermano Maurice, quien le proporcionaba la cal, alegó que Petiot la utilizaba contra las cucarachas, pero el enorme volumen de 400 kilogramos suministrados sirvió para inculparlo de complicidad. Al final de 3 semanas de juicio, el jurado lo declaró culpable de 24 de las 27 acusaciones y en cuanto se dictó el veredicto de culpabilidad, se establecieron una serie de indemnizaciones a favor de los familiares de las víctimas. El 4 de abril de 1946, Petiot fue condenado a la guillotina. Marcel Petiot fue ejecutado el 25 de mayo de 1946 en la prisión parisina de la Santé, y antes de morir hizo gala de su particular humor negro, al decir: «Caballeros, les ruego que no miren, no va a ser bonito». Justo cuando la hoja seccionó su cuello, Marcel sonrió. Gracias a todos los suscriptores por ver el video y pasar el tiempo en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte.